Un feliz sábado para todos. Qué alegría poder estar con ustedes a esta hora del día. Qué privilegio poder sentarnos juntos y esperar que nuestro Maestro, nuestro Divino Maestro, pueda hablar a nuestros corazones y apelar a nuestras necesidades. Al iniciar nuestro tema de hoy, queremos invitarles para que inclinemos nuestro rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio y qué oportunidad tan grande nos das de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no solamente eres el organizador de nuestras oportunidades, de nuestros tiempos, también eres, Señor, el que sana nuestros corazones y perdona nuestros pecados. Por eso, Señor, hoy te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones, que al abrir tu palabra, tu Espíritu sea quien lleve con poder tu mensaje a cada uno de nosotros. Señor, vivimos en tiempos apremiantes, vivimos en tiempos interesantes y necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. En Jesús, amén. Siempre hemos escuchado con muchas oportunidades la importancia de orar y perseverar en la oración. Y claro, naturalmente a veces decimos, bueno, pero ¿por qué es tan importante la oración en el marco de lo que nosotros vivimos a diario? ¿Por qué es tan importante estar en comunión con Dios? Saben, hermanos, en muchas oportunidades nosotros como seres humanos nos llenamos de problemas, dificultades, ansiedades, situaciones que nos generan estrés. Y el único momento que realmente podemos tener para tener paz y tranquilidad es estando con nuestro Dios. En esta oportunidad quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias. Vamos a tocar un tema que aparentemente es muy conocido, es el tema de la oración, constantes en la oración, pero vamos a estudiar la historia de un personaje que de seguro nos va a dejar bastantes lecciones. Antes de eso, quiero invitarles a que, como les decía anteriormente, busquemos el libro de Lucas, capítulo 18. En el libro de Lucas, nosotros encontramos quizás el manual sintetizado de la oración. Si nosotros quisiéramos conseguir un libro que pudiera enseñarnos un poco acerca de la oración, el libro de Lucas es el recomendado. Ahí trae apartes de la vida de Jesús, cuando él salía al monte temprano en la mañana, oraba, cuando sus discípulos le pidieron a Jesús que le enseñaran acerca de la necesidad de orar y que les enseñara cómo Jesús lo hacía. En el libro de Lucas, el capítulo 18, nosotros encontramos una declaración de Jesús que nos llena de mucho asombro, a la vez de una responsabilidad enorme, y nos ayuda a entender qué significaba para Jesús la oración. En el versículo 1, Jesús habla justamente estas palabras. Él dice así, Lucas capítulo 18, verso 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué significaba para Jesús la oración? Para Jesús la oración no era un don, no era algo que había recibido de regalo, era una necesidad. Tan importante como era tomar agua, dormir, comer, era para Jesús la oración. Es por eso que nosotros encontramos a Jesús con tanta frecuencia sacando momentos en su agenda, en sus espacios. Nunca tuvimos en la vida, en el ser humano, una experiencia de vida tan ocupada como lo fue en la experiencia de Jesús. Jesús vivía todo el tiempo sirviendo, ocupado, ayudando al prójimo y sin embargo, con cuánta frecuencia encontramos relatos diciendo que Jesús se apartaba a lugares desiertos, a lugares muy temprano para orar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la oración, Jesús hace una conexión muy interesante acerca de la necesidad de orar y la importancia de la fe, especialmente en los tiempos del fin. El versículo 8 del mismo capítulo de Lucas 18, Jesús, después de contar la parábola de la viuda y este juez injusto,
Jesús hace una pregunta reflexiva después de la experiencia de la parábola. Él dice, os digo que pronto les hará justicia. Verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, lo que hace Jesús es ubicar la oración y la fe. Los une, la oración y la fe, como un elemento importante para preparar al pueblo de Dios antes del segundo regreso de Jesús. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él viene a buscar personas, según el texto, que tengan fe. Si nosotros por allá recordamos aquel pasaje de Apocalipsis que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? Tienen la fe de Jesús. Es decir, cuando Cristo venga a la tierra, va a venir a buscar a sus hijos, va a venir a buscar a aquellos que tengan la fe de Él. Y esa fe, según Lucas 18, es nutrida por la oración. Nosotros también entendemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos un poco en la oración. ¿Por qué la oración Jesús la vincula con la fe? ¿Por qué la oración nos ayuda a ejercitar la fe? Yo recuerdo cuando estaba hace algunos años, en el 2020, comencé una rutina de actividad física, tenía bastante sobrepeso, había vivido varios años en Estados Unidos, en Nueva York, y me había descuidado con la alimentación, mucho sedentarismo y estaba muy, muy gordito. Y en aquella oportunidad justo comenzó la pandemia y se me aconsejó que naturalmente comenzara con unos planes de nutrición que me iban a ayudar para mejorar mi condicionamiento físico y a naturalmente bajar de peso, pero también me animaron a comenzar a hacer actividad física. Y yo recuerdo la primera vez, como estábamos en épocas de pandemia, todo era indoor, dentro de casa, y comencé por internet con unos muchachos que entrenaban por Instagram. Y el calentamiento solo duraba como 12, 15 minutos. El entrenamiento duraba aproximadamente 45 o 50 minutos el entrenamiento. Y cuando comenzamos a calentar esos 12 minutos, wow, después de los 12 minutos ellos dieron un break, un espacio para descansar y comenzar en sí mismo el entrenamiento como tal. Yo me tuve que ir al baño del lugar donde estaba quedándome y me senté en el baño y yo miraba todo negro y escuchaba las voces al fondo porque sentía que me iba y yo tocaba las paredes y decía, no, yo me voy a morir, yo me voy a morir. Y solo era el calentamiento. Y es interesante porque a medida que empecé a entrenar y a medida que me fui desarrollando en la práctica, empecé a mejorar las posturas, a aumentar mayor peso en los entrenamientos, en las repeticiones. El cuerpo se fue ejercitando, los músculos se fueron desarrollando, se fueron fortificando y hoy día pues fácilmente puedo, ya gracias a Dios y a la repetición a pasar tiempo entrenando, pues puedo entrenar y no me da esa baja de tensión y ver negro y todo lo demás, porque justamente ya los músculos han sido desarrollados, han sido fortificados. Ahora, Jesús vincula la oración con la fe. Y al parecer, la oración hace eso. Es esa repetición que nos ayuda a sentirnos más fuertes y hacer que nuestra fe se fortifique. Hay una experiencia que les decía hoy vamos a estudiar. Es una experiencia que es muy común, es decir, la hemos leído posiblemente. Es una historia que aparentemente pues, nos introduce la vida de un personaje en la Biblia, pero en la forma como se introduce a este personaje, nosotros vamos a encontrar algunos detalles acerca de la oración importantes, que de paso van a ser muy relevantes para nosotros en esta oportunidad. Así que vamos a buscar
justo en el libro de Lucas, pero vamos a retroceder a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer del verso 5 en adelante. Lucas capítulo 1, del verso 5 en adelante. La historia es de Juan el Bautista, justo en el marco de cuando es anunciado su nacimiento o que va a ser engendrado, pero nosotros nos vamos a enfocar en sus papás, en la historia de Zacarías y de su esposa Elizabeth. El versículo 5 dice así: Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha delante del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Verso 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Quiero que vayamos un poquito más adelante, el verso 18. Después del anuncio del ángel, Zacarías responde, verso 18, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas noticias o buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Es una historia que cuando nosotros la leemos así rápidamente, quizás no percibimos algunos detalles, pero es una historia que nos ubica en el marco de la oración, en el marco de la oración constante, de la oración perseverante. ¿Quién fue Zacarías? Nosotros, para poder quizás entender quién fue Zacarías, nos podemos ubicar fácilmente en el versículo 5. Nos coloca un marco de referencia, un marco de tiempo. Dice que Zacarías vivió en tiempos del rey Herodes, es decir, sobre el siglo I, y pues era sacerdote. Ahora, hay algunas cosas importantes que es bueno mencionar a fin de poder entender el pensamiento de Zacarías. ¿Por qué digo el pensamiento de Zacarías? Porque es muy, yo creo que la palabra es chistoso, es muy chistoso o muy interesante, cae en gracia que Zacarías pues es un hombre que ha estado orando, ¿verdad? Es un hombre que está orando, perseverando en la oración, y cuando su oración es contestada, él teme. Esa es la respuesta del ángel, ¿no? O sea, vas a quedar nudo por cuanto no creíste a mis palabras. Y uno dice, pero bueno, Zacarías, ¿qué pasó? O sea, pues has estado orando. Si oras es porque se supone que crees. Ahora, ¿quién era Zacarías? Zacarías, como mencionábamos, era un sacerdote del siglo I,
Pero las características de los sacerdotes en tiempos de Jesús eran bastante particulares. ¿Qué significa esto? Los sacerdotes en tiempos de Jesús tenían líneas de pensamiento o líneas teológicas en donde ellos se iban, ¿verdad? Entonces los judíos del siglo I, los siglos anteriores, tenían líneas de pensamiento, entonces estaban unos que iban por la línea de los fariseos, otros de los saduceos, herodianos, ¿verdad? Pero los sacerdotes en tiempos de Jesús eran de la línea saducea, es decir, eran educados desde el pensamiento saduceo. Cuando ellos iban a las universidades de su época, los estudiantes de teología eran doctrinados bajo el pensamiento saduceo. Y nosotros recordaremos que los saduceos, entre otras creencias, por ejemplo, ellos no creían en la resurrección. Recordarán ustedes aquella entrevista que tuvieron los saduceos con Jesús acerca de cuando una mujer resucite, con qué esposo va a estar después de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Los libros de texto de los saduceos eran básicamente la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. Los saduceos no daban espacio a los milagros, no daban espacio a hechos sobrenaturales. Ellos eran más desde lo que se puede textear, desde lo que se puede comprobar. Difícilmente creían en ángeles, tenían un interrogante en el tema de ángeles. Es decir, los sacerdotes en tiempos de Jesús vivían una crisis espiritual. Desde su propia formación teológica, crecían con crisis espirituales. Iban a las universidades a ser adoctrinados en cómo perder la fe. Es decir, estudiando aparentemente la Escritura, ellos perdían fe en el poder sobrenatural de Dios. Y justamente eran los líderes religiosos los que tenían esta posición de pensamiento. Y llega a ser muy, muy profundo el descubrir esto, porque uno logra decir, bueno, ¿en manos de quién estaba el crecimiento, el liderazgo del pueblo? ¿En manos de quién estaba? O sea, si el liderazgo, si la cabeza tenía problemas espirituales a nivel de fe, que le costaba creer que Jesús pudiera ser el Mesías, si les costaba creer que pudieran haber milagros, que pudieran haber hechos sobrenaturales, no había vida eterna, no había resurrección. O sea, si esto estaba así a nivel espiritual, en los líderes espirituales, ¿qué se podía esperar de la sociedad, de la base de la pirámide? O sea, ¿cómo estaba el pensamiento espiritual de la sociedad en tiempos de Jesús? Si aún dentro de los sacerdotes había esa forma de pensamiento, más aún. El texto dice que Zacarías fue elegido para ministrar dentro del templo. Es decir, tienen unas prácticas ellos en donde echaban suerte, una forma de elegir de entre las tribus, de entre las tribus, bueno, los sacerdotes quienes iban a ir a administrar, y él fue elegido. Pero aún dentro del santuario, aún dentro del santuario y la experiencia de ir al templo, había muchos interrogantes también. O sea, no solamente el problema filosófico, el problema de pensamiento estaba en la escuela, en la universidad, estaba en la forma como ellos eran doctrinados, sino que también era un problema físico dentro del templo. Y usted mira, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que había un problema dentro del templo? Sí, o sea, cuando nosotros estudiamos un poco acerca de la forma como fue construido el templo en tiempos de Jesús,
el templo que fue destruido en el año 70, ustedes recordarán que el templo el templo que construyó Salomón había sido destruido por Nabucodonosor. El arca del pacto, donde la presencia de Dios se comunicaba y se acentuaba, lo que nosotros llamamos en hebreo la Shekinah o la Shekinah, que era esa manifestación visible de la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Bueno, esa arca del pacto, que fue la que construyó finalmente Moisés en tiempos de Moisés y la vara de Aarón y todo lo demás, esa arca desapareció, posiblemente en manos santas, hombres piadosos tomaron el arca y la escondieron. No sabemos realmente dónde está el arca del pacto que fue puesta en el templo y que desapareció antes de ser desbaratado, destruido el templo en tiempos de Nabucodonosor. Pero cuando los judíos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, en tiempos de Jesús, en el lugar santísimo, en vez de tener el arca del pacto o un arca que hubieran podido construir en lugar de la anterior, ellos tenían una piedra. O sea, en el lugar santísimo había una piedra en tiempos de Zacarías. No había arca del pacto. O sea, el arca del pacto no estaba en tiempos de Zacarías ni en tiempos de Jesús. Entonces, nosotros nos ubicamos en un escenario en donde el sacerdote, desde la forma como piensa, se acerca con muchos interrogantes, ¿verdad? O sea, me enseñaron que los milagros yo debo tenerlos como con interrogantes, con asteriscos, los ángeles también, vida eterna, no estoy seguro, resurrección tampoco, eso a nivel interno, pero cuando yo me acerco al templo y voy a buscar a Dios, la figura con la cual yo referencio a Dios y a la presencia de Dios ya no está. Ahora esta es una piedra, o sea, una piedra estaba detrás del velo. Cuando Zacarías entra a colocar el incienso a la hora de la oración, detrás de ese velo no estaba el arca, estaba una piedra. O sea, aún el templo carecía de la presencia de Dios. Y el sacerdote ministraba sabiendo que aún la presencia de Dios escaseaba dentro del templo. En eso nos ubicamos cuando el texto dice que había una pareja piadosa que su nombre era Zacarías y Elizabeth. Es decir, una pareja de esposos que creció en el contexto de la crisis espiritual, de las crisis espirituales más profundas que ha vivido la historia de la humanidad. En medio de las crisis más profundas había una pareja de esposos que el texto bíblico dice que eran personas irreprensibles, personas justas que caminaban delante de Dios. Ahora, vamos a ubicarnos un poquito, a profundizar un poco en el tema de quién era Zacarías. Ya conocemos un poco el pensamiento de Zacarías, ¿verdad? Conocemos un poco acerca de su trasfondo cultural. Pero ¿qué edad tenía Zacarías? Es decir, pudiéramos nosotros ubicar un marco de referencia de la edad de Zacarías para tratar de entender qué edad podría tener él. El texto dice que él era un hombre de edad avanzada. Si nosotros vamos, y quiero invitarles al libro de Números, capítulo 8, si vamos al libro de Números, nosotros vamos a encontrar que los sacerdotes tenían un marco de tiempo, Números 8, 24 al 26, un marco de tiempo donde ellos
ministraban, es decir, era como era la edad donde podían trabajar, por lo menos legalmente, hasta su jubilación. Números 8, 24 al 26 dice: los levitas de 25 años para arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Verso 25. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Es decir, los sacerdotes por lo menos ministraban entre los 25 y los 50 años. Sin embargo, en tiempos de Jesús, un sacerdote era jubilado a los 50 años, pero podía seguir desarrollando sus actividades regulares como sacerdote hasta cuando la edad o la salud se lo impidiera. Es decir, como que recibía su cheque hasta los 50 años, pero él podía seguir trabajando. Y si era una persona que era honrada por los sacerdotes, por el pueblo, pues con mayor razón se le permitía poder seguir ministrando. Entonces, si nosotros pensamos en que Zacarías podría ser un hombre de avanzada edad, un hombre que ya estaba viejito, por decirlo de alguna manera, Zacarías al parecer tendría entre unos 60 o 70 años. Es decir, ya había pasado la edad de su jubilación, seguía ministrando en el templo, posiblemente tenía 60 años. Nosotros recordaremos aquella experiencia de Moisés cuando él habla de que los más robustos, los hombres cumplen 70, hasta los más robustos 80 años. Básicamente el marco de tiempo, una persona de edad avanzada era de 70, 80 años. O sea, podemos ubicar a un Zacarías de eso, de una edad de por lo menos 70 años, 60, 70 años. Ahora, yo quiero que nos ubiquemos un poquito en la casa de Zacarías. Es decir, un hombre de 60 años, 70 años. Claro, no estoy diciendo que un hombre de 60 años sea viejo, pero es un hombre de edad, ¿verdad? De edad avanzada. Es un hombre que ya lleva mucha experiencia en su vida, que ya ha vivido muchas cosas. Su esposa, su esposa Elizabeth, era estéril. Y yo quiero que nos ubiquemos. Es decir, Zacarías se casa con Elizabeth. Se casa con Elizabeth. Pensemos que se casan a los 20 años. En épocas del siglo I, las personas se casaban bastante jóvenes. No sé, 20 años. Pensemos que tenía 25 años. Zacarías, cuando se casó con su esposa tal vez tendría 17, 18 años, quizás 20 años, cuando se casó con Zacarías. Y el texto dice que cuando el ángel se le aparece a Zacarías, la expresión del ángel es: tu oración ha sido oída. El verso 13 dice: tu oración ha sido oída. No temas, tu oración ha sido contestada. O sea, Zacarías había estado orando por algo. ¿Cuándo comenzó Zacarías a orar? ¿Cuál era el motivo de oración de Zacarías? Bueno, si la oración es: vas a tener un hijo, naturalmente, pero la respuesta es: tu oración ha sido contestada, vas a tener un hijo, significa que la oración que Zacarías había estado realizando es: Señor, danos un hijo. Entonces, si Zacarías se casó a los 20, 25 años y tenía posiblemente, ¿qué? 65, 70 años, pensemos que tenía 70 años. O sea, posiblemente Zacarías había estado orando entre 35 y 40 años por un hijo.
Yo me imagino a Zacarías cuando recién se casó con Elizabeth, cuando estaban conociéndose y pudieron compartir. El anhelo de todo hogar judío y hebreo era tener hijos, tener descendencia. Bueno, ¿y cuántos hijos quieres? No, yo quiero tener 4 o 5 hijos. No, yo quiero tener 10 hijos. Bueno, por lo menos uno. Y cuando ellos se casaron y tuvieron intimidad y se dieron cuenta que Elizabeth no podía concebir e intentaban de muchas maneras y no podían, eh, empezaron a orar, Señor, danos un hijo, Señor, danos un hijo. Cuando entendieron o se dieron cuenta que Elizabeth era estéril, ellos seguían orando. Ahora, Zacarías, al orar, sabiendo que su esposa era estéril, estaba orando por un milagro. Naturalmente era imposible que Elizabeth concibiera. Ahora, un hombre que no cree en milagros, un hombre que los hechos sobrenaturales no entran dentro de su pensamiento por la formación teológica que recibió en la universidad, ahora empieza a orar para que Dios le dé un hijo. Estamos hablando de una oración en la experiencia de Zacarías por más de 30 años. 25, 30 años orando Zacarías con su esposo. Yo creo que ellos se arrodillaban, amorcito, es tiempo de orar, sonó la alarma, vamos a orar. Iban a dormir, vamos a orar. Y la oración principal de ellos era, Señor, danos un hijo, queremos un hijo para consagrarlo a tu servicio. Señor, danos un hijo para dedicarlo, para que sea sacerdote, para que sea tu siervo, para que sea tu hijo. Señor, lo vamos a colocar en la mejor escuela. Señor, le vamos a educarlo con los valores y los principios de las Escrituras. Pero Zacarías se arrodillaba para orar y él internamente creía que Dios no le iba a contestar. Porque cuando finalmente le responde Dios a través del ángel, Zacarías no cree. O sea, Zacarías había estado orando pidiéndole a Dios por un milagro y sin embargo él en sí mismo, dentro de sí, sospechaba que el milagro nunca se iba a dar, que simple y llanamente era imposible, que lo que le habían enseñado en la cultura de su época era real, que los milagros no acontecían, que eso de apariciones, de fenómenos sobrenaturales no pasaba. Que eso se explicaba a nivel filosófico, a nivel de pensamiento, pero que eso realmente no acontecía. Ahora, el texto dice que en la hora de la oración, cuando él entra a ministrar al templo, se encuentra con que el ángel se le aparece. Y naturalmente, cuando se le aparece el ángel, Zacarías se asusta. Se asusta porque es contrario a lo que a él le han dicho de cómo son las cosas. Se asusta porque él no cree en ángeles. Se asusta porque él no cree en cosas sobrenaturales. Y cuando el ángel le dice, Zacarías, tu oración ha sido contestada y vas a tener un hijo, lo primero que él ubica es la referencia natural, es mi esposa es estéril, algo natural, y yo soy de avanzada, es decir, 1 más 1 es 2, es imposible. Y lo que estaba tratando de decirle el ángel es, tu oración por tu perseverancia, porque quizás internamente no creías, pero en el fondo de tu corazón había una pequeña vislumbre de fe, ha sido contestada. Tu oración tiene respuesta. Y sin embargo, Zacarías da 1, 2, 3 pasos hacia atrás. Zacarías dice, no, esto es imposible. Esto no puede ser así. 25, 30 años Zacarías había estado orando por lo mismo. 25 o 30 años orando, creyendo que no iba a ser respondida su oración. La religión, los elementos culturales, la misma condicionamiento de ellos como pareja, todo le llevaba a pensar que era simple y llanamente imposible. Ahora bien, yo quiero leerles
un par de citas que me llama la atención. Una está en el deseo de todas las gentes, porque cuando hablamos de la oración, yo creo que todos nos podemos ubicar como Zacarías. Es decir, quizás no vivimos en tiempos como los de Zacarías como tal, pero yo sí creo que vivimos en tiempos de crisis espirituales. Yo sí creo que vivimos en tiempos donde hay, donde carece de visión el pueblo, donde aún la presencia de Dios a veces no se siente ni se percibe dentro de los santuarios o los templos, porque pareciera que adoráramos a una roca. Y, y yo creo que sí hay una similitud entre la experiencia y el tiempo de Zacarías y el tiempo que nosotros vivimos ahora. La cita está en el Deseo de todas las gentes, página 620, por lo menos en la edición en la que voy a leer la cita. Este es el capítulo No se turbe vuestro corazón, del Deseo de toda la gente. Dice así, la cita dice, cada oración sincera es oída en el cielo. ¿Cada qué? Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Cada oración sincera es oída en el cielo, siempre y cuando proceda del corazón. Y Cristo la presentará pura, sin balbuceos, hermosa y fragante ante el Padre. Yo creo que esta fue la experiencia de Zacarías y de Elizabeth. Dos hombres, dos seres humanos que eran justos, que se esforzaban por hacer lo justo, que se esforzaban por andar irreprensibles delante de Dios. Dos hombres, dos seres humanos, dos hijos de Dios que luchaban por creer cuando todo el mundo les decía que la fe era solo un mito, pero elevaban una oración, perseveraban en la oración. Tal vez su fe vacilaba por las circunstancias en que los rodeaban, quizás su fe tambaleaba, pero perseveraban en la oración. Es decir, hacían la tarea, hacían la tarea. Se arrodillaban, tal vez creyendo que Dios no les va a contestar, pero hacían la tarea. Es decir, perseveraban. ¿Sí? No, amor, vamos a orar, vamos a orar. O sea, es imposible, se ve difícil, pero vamos a orar. Vamos a orar. Yo ahora pienso en mi tío Gamaliel. Mi tío, hoy día, él es un hombre transformado por el Espíritu Santo. Trabaja como tesorero en una de las asociaciones en Colombia. Pero mi tío Gamaliel no siempre fue así. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba más pequeño, nosotros vivíamos en una finca con mis abuelos en Santander, en Cimitarra, Santander. Y yo me acuerdo que mi tío los viernes en la tarde, después de trabajar en los potreros y de arriar el ganado y todo lo demás allá, de sacar la yuca y el plátano y todo lo típico de las fincas, especialmente de clima caliente, mi tío se iba allá los fines de semana al pueblo a tomar, a jugar, le gustaba mucho el fútbol. Y mis abuelos, o sea, los papás de mi tío, de rodillas al principio del sábado, cuando recibíamos el sábado, el viernes, al ponerse el sol, y orábamos durante las mañanas en la iglesia pequeña, ya en la vereda, en el rancho, dirían los hermanos mexicanos, y orábamos
al despedir el sábado volvíamos a orar, mi tío siempre con una actitud muy despectiva, muy hiriente, eso para qué, esto y lo otro, un muchacho en búsqueda de sentidos, en búsqueda de propósitos. Y a veces la duda susurra, a veces la duda viene al corazón y le dice a uno, es imposible. A veces la duda le sugiere que uno le está orando a una piedra. A veces en el pensamiento, en la mente está el pensamiento de que no vale la pena, de que detrás de la cortina no está la presencia de Dios, solo hay una piedra. Y a veces nuestra fe se vuelve eso, una piedra sin vida. Pero saben, hermanos, las oraciones que ascienden a Dios de forma sincera, Cristo las toma como suyas y las presenta ante el Padre. Dios preparó las circunstancias, mi tío cometió varios errores, tuvo que abandonar el pueblo por temas de seguridad, había tomado malas decisiones con las personas con las que se rodeaba y tuvo que irse a otro lugar y allá en el otro pueblo Dios lo estaba esperando y allá Dios aparejó que tuviera un trabajo como tesorero en uno de los colegios adventistas, conoció a una noble mujer, se enamoraron y él dejó atrás su vida desordenada, se entregó al Señor y ahora, como les decía, es un hombre transformado, un hombre que predica cada sábado, que va, ayuda a los hermanos, trabaja como tesorero, eh, apoya a los pastores. Y a mí me queda esa experiencia de perseverancia, de decir, hombre, a veces la fe puede aparentemente no estar. A veces las circunstancias nos pueden decir es imposible. Pero hermanos, hay que hacer la tarea. A veces hay que orar, aunque quizás lo que menos tengamos sea fe. Quiero compartirles una cita más de Conflicto de los Siglos, página 580. Justo aquí tengo el ejemplar que ahora estamos distribuyendo, por lo menos en los Estados Unidos, el gran conflicto, el conflicto de los siglos. Y en la página 580 hay una cita que me parece tan precisa. Dice de la siguiente manera: forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se le pidiese así. Voy a leerla otra vez. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se le pidiese de esa forma. Luego sigue diciendo, la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. ¿Por qué es importante la oración en el tiempo del fin, hermanos? Porque hace parte del plan de Dios preparar a su pueblo para la segunda venida de Cristo a través de la oración. Porque es justamente a través de la oración como nosotros podemos entrar en la cámara secreta con Dios, tener audiencia con el Eterno y prepararnos no solamente para las circunstancias que nos toca afrontar durante el día, sino que también la oración nos permite prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. La eternidad será una experiencia de oración eterna. O sea, la vida eterna es eso, es poder orar eternamente con Dios. Y si a nosotros nos cuesta orar, en esta tierra, imagínense cómo será la eternidad.
Recuerdo, por ejemplo, la experiencia de Jacob cuando José lo lleva al palacio real en Egipto y el protocolo, el protocolo egipcio decía que cuando una persona se acercaba ante el faraón, las personas debían arrodillarse hasta cuando el faraón extendiera su cetro y los bendijera. Ese era el protocolo. El protocolo era, la gente entra al salón, el rey está sentado, se arrodillan y cuando el rey se levanta y los bendice, porque eran los faraones dentro de la perspectiva egipcia eran como dioses o dioses humanos, entonces se extendía la bendición y entonces las personas se colocan en pie. Y José invita a su familia, ¿verdad? Y en eso llega su papá, que es un hombre de avanzada edad, y pasa algo que rompe el protocolo. Es decir, Jacob se acerca y Faraón lo contempla y Faraón se arrodilla delante de Jacob. O sea, Faraón se arrodilla, o sea, y pide que sea bendecido. Jacob termina bendiciendo al rey Faraón. Y Patriarcas y Profetas comenta diciendo que aquel que bendijo a Faraón había tenido antes de ese encuentro con Faraón audiencia con el rey del universo. O sea, Faraón reconoció en Jacob un hombre que había estado en audiencia con el Dios del universo, con el rey soberano. Si nosotros nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Señor, si nosotros nos estamos preparando para finalmente ver a Jesús, la oración debe hacer parte de nuestra vida diaria, debe ser parte de nuestro aliento, debe ser el aliento del alma. Por eso Jesús pregunta en el versículo 8 del capítulo 18 de Lucas, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará gente orando? ¿Hallará gente que esté perseverando en la oración? A mí me gusta la práctica que tienen los musulmanes de orar, de tener momentos en el día. Ellos fraccionan el día a las 9, 12, a veces depende mucho de la temporada, de la estación en la que estén y en qué momento se oscurece el sol, pero por lo menos pasan 5 momentos al día orando. Era la misma práctica que tenía Daniel. O sea, Daniel no oraba 3 veces al día. Nosotros ese texto no es entendido de la manera correcta. O sea, los hebreos no oraban 3 veces al día, los hebreos oraban 5 veces al día. O sea, oraban a la mañana, 6 de la mañana, más o menos, 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde. O sea, oraban 6 veces, 5 veces. Ellos vivían en una atmósfera de oración. Y hermanos, yo quiero invitarles a que podamos incluso seguir esas prácticas. Es decir, vivir en una atmósfera de oración, en una atmósfera constante de oración, donde en medio de lo ajetreada que esté la jornada, en donde a pesar de que hayan muchos inconvenientes y problemas, podamos elevar nuestras miradas al cielo y decir, Señor, ayúdame. Señor, aumenta mi fe. Que aún en los momentos de bullicio, de ruido, en los centros de las ciudades, en los comercios donde nos movemos, en las casas, en medio del estrés, podamos sacar momentos a solas con Jesús. Nos estamos preparando para encontrarnos con Jesús. Jesús viene pronto. Su segunda venida está a las puertas, pero viene a buscar un pueblo perseverante. Aquí está la perseverancia y la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero la fe que es prestada, porque es de Jesús, es una fe que considera la oración como una necesidad. Considera la oración
como un aliento para sostener la vida. Y que finalmente nosotros podamos hacer parte, es mi invitación para esta hora, que podamos hacer parte de aquellos a quienes el Hijo del Hombre va a encontrar con fe en la tierra. Que nosotros podamos hacer parte de aquellos que cuando Cristo regrese encuentre teniendo una fe, la fe de Jesús. Quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y oremos y hagamos un pacto de oración, un pacto de fe con nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, qué privilegio y qué oportunidad nos das de estar en constante comunión contigo. Gracias porque es solamente a través de la oración, del estudio de tu palabra, de la testificación, como nuestra fe crece, como nuestra fe se fortalece. Señor, el carácter de Cristo debe ser puesto en nosotros. Cuán lejos estamos del ideal. Cuán poco oramos, Señor. Cuán fácilmente renunciamos a nuestra fe y nos entregamos a los placeres de este mundo. Pero hoy te pedimos, Señor, que sanes nuestros corazones, que puedas hablar a nuestras conciencias, Señor, que aumentes nuestra fe y que nos enseñes a orar. Señor, nosotros queremos hacer parte de ese grupo del remanente, que cuando tú vengas a esta tierra nos encuentres orando, Señor. Nos encuentres vigilantes y constantes en la oración. En Jesús lo pedimos. Amén.